Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este día en que estaremos compartiendo la palabra y el mensaje del Señor para nuestras vidas en el inicio de un nuevo ciclo en la iglesia. Este ciclo tiene que ver con la figura central de Jesús y estaremos durante varios domingos pudiendo conocer y saber y también revelar lo que era Jesús para su tiempo, pero también para nuestro tiempo. ¿Y qué significa Jesús en nuestra vida? Hoy veremos a Jesús y la historia. Así se llama este mensaje. Los antecedentes, las características, la realidad, el entorno y cómo Jesús comenzó a relacionarse con lo que Él vivió aquí en la tierra hace ya más de 2000 años. Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir de ti, de tu vida, conocerte más, Señor, conocer a quien dio todo por cada uno de nosotros. Oramos para que esta palabra, este mensaje, llegue a muchas personas, pero también llegue a nuestra vida y pueda ser una palabra de aliento, pero también de sabiduría y de revelación para cada uno. En el nombre tuyo oramos. Amén. Nuestro centro de hoy día va a ser el Evangelio de Lucas, del capítulo 4. Ahí vamos a estar centrados en este mensaje. Estaremos leyendo el capítulo 4 del versículo 14 en adelante. Estaremos compartiendo algunos datos, algunos antecedentes históricos y también la palabra que está centrada en lo que Jesús comenzó a vivir al inicio de su ministerio aquí en la tierra. Así que vamos a leer, como dije, Lucas capítulo 4 del versículo 14 en adelante. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió por toda la tierra su fama. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, el Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco bien quién eres tú, eres el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno.
Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Tremendo, ¿no es cierto? Vemos acá que el ministerio de Jesús comienza precisamente en donde él vivía. Se dio principalmente en Galilea, aunque por el Evangelio de Juan, en los primeros capítulos se sabe que también realizó algunos trabajos en Judea y alrededor de Jerusalén, antes de ir a Galilea. Podemos acá ver que hay dos propósitos en las actividades que Jesús comenzó a hacer, que era revelar la persona de él y llamar a los discípulos que le habrían de seguir. Por lo tanto, en su ministerio, la misión fue cumplir el plan de Dios, que era salvar lo que se había perdido, al revelar al Mesías, al revelarse él mismo. Salvar lo que había perdido y hacerlo con su propia vida, porque obviamente esa era la misión de Jesús. En ese propósito recorrió los lugares, comió con las personas, habló con ellas y mostró al Padre en todas ellas, en todas sus acciones. Buscó al que estaba olvidado, al que estaba desechado, perdonando y dando una nueva oportunidad, no solo a algunos, sino que a todos los que él, ¿no es cierto?, contactó. Lo explicaba por medio también de ejemplos, de historias, de parábolas, de distintas maneras. Ya hasta hoy, la palabra de él sigue y continúa enseñando y revelando a través del Espíritu Santo. Probablemente estaremos viendo, compartiendo de el carácter de Jesús, de su ejemplo, de cómo su compasión, de cómo su enfoque, de cómo su sumisión, cómo su obediencia, cómo su misericordia, cómo su perdón, cómo su cercanía y su paciencia fueron las que llevaron a cumplir la misión, el propósito del ministerio de Jesús, de este Mesías. Jesús, en su pueblo, en esa región de Galilea, era conocido de dos maneras. Probablemente tú la hayas escuchado, probablemente no. Pero él era conocido en su región, en su ciudad, como Yeshua Bar Yosef, Jesús, hijo de José. Y también alrededor de Nazaret y en otras ciudades aledañas, como Yeshua ha-Nosri, Jesús de Nazaret. Quizás hasta hoy día es como lo más general, lo más conocido a todo nivel de cómo se conoce a Jesús. Jesús de Nazaret, Yeshua ha-Nosri. Jesús hablaba varios idiomas, pero podemos dar con certeza que hablaba dos, el hebreo y el arameo. Y lo más probable, y podemos ir descubriéndolo a través de las comparaciones de los distintos evangelios, el griego. Cuando comenzó esta historia, ahí que hemos relatado en Lucas 4, Jesús tenía alrededor de 33 años. No podemos decir que tenía esa edad exacta porque al calcular la edad de Jesús y colocar el año 0 como el nacimiento de Cristo para
dividir la historia en antes y después de Cristo, hubo un error de algunos meses de cálculo y por supuesto al sumarse por estos 2000 años, eso nos da un aproximado que él debe haber nacido el año -6. Por lo tanto, él debió haber iniciado su ministerio alrededor de los 33, 34 años. Por lo tanto, nosotros podemos decir que él era un adulto cuando comienza precisamente a transitar por las regiones de Judea, de Galilea, a hacer milagros y a enseñar y declarar que el Evangelio, que las buenas nuevas han venido, que el año agradable del Señor está entre nosotros, que el reino ha venido del cielo a la tierra. Pero también podemos comprobar la autenticidad, la veracidad de la existencia de Jesús a través de varios textos históricos no cristianos. Tenemos ejemplos en Cornelio Tácito, un historiador romano, Plinio el joven, otro historiador romano, Suetonio, un filósofo de la zona del Mediterráneo, y también específicamente a través de Flavio Josefo y sus anales de los judíos, lo que es el testimonio flaviano, que se llama, en que él, un judío convertido al romanismo, ¿no es cierto?, convertido hacia el imperio romano, lo menciona específicamente en sus textos, los anales de los hebreos, de los judíos. Si bien los textos originales de los evangelios, que se llaman autógrafos, no existen hoy día, no existen los originales autógrafos hechos a mano, ¿no es cierto?, por los evangelistas, por Pablo. Lo que hoy día se conservan son variadas copias que se hicieron de esos textos. Varios papiros, varios pergaminos, varios códex, que con mucha determinación los copistas lograron mantener y cuidar durante estos casi más de 2000 años, como les he dicho, de historia. Cada una de esas copias, que si bien como ya dije no son autógrafos, cada una de esas copias tiene una datación o fueron escritas a no más de 35 años después de haber ocurrido los hechos que narran. Los evangelios, las cartas de Pablo, el Apocalipsis. Por lo tanto, los escritos cronológicamente se comienzan a distanciar de tanto la vida de Jesús, tanto los hechos de los apóstoles como las cartas de Pablo, entre 35 a 25 años después de haber sucedido los hechos. El texto, el papiro o manuscrito más antiguo que se tiene es el P52. Es el famoso fragmento del Evangelio de Juan, llamado P52, ahí en la biblioteca de Manchester, ahí se encuentra ese manuscrito, ¿no es cierto?, que es el manuscrito, el papiro más antiguo, datado, que se tiene. Y su datación está hecha en el año 125 de nuestra era, o sea, 70 años después de haber ocurrido los hechos. Este es un texto que se acerca lo más próximo a los hechos y acontecimientos sucedidos y descritos en este mismo texto. Hay que recordar que muchos textos que hoy día se consideran prácticamente ley, sin dudar, y que están tomados como aquellos libros que no hay ninguna duda de parte de los eruditos, de los estudiosos, de los académicos, que son de ellos, como los libros de Platón, de Aristóteles, los libros de Sócrates, que ni siquiera él lo escribió, sino que se conocen los libros de Sócrates por otros escritores que escribieron sobre esos libros, tienen una datación entre cuando se escribió al texto más antiguo de más de 700 hasta 1000 años de diferencia entre que se escribió el texto original y la copia que se tiene hasta hoy de ese texto. En vez que
el Evangelio, la palabra de Pablo a través de sus cartas, lo más que se puede diferenciar es este, como les digo, primer papiro, el P52, ahí que está en la biblioteca de Manchester, en Inglaterra, de 70 años. Además, por ejemplo, en los libros de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, tenemos alrededor de 7 a 9 copias de esos textos de estos filósofos, que son de datación de esa antigüedad, o sea, 700 a 1000 años después de haber escrito esos textos, que son textos que fueron rescatados de las bibliotecas árabes cuando se recuperaron las tierras que habían sido conquistadas por los distintos reinados árabes en el famoso imperio musulmán alrededor del año 1200 a 1300 después de Cristo, porque ellos guardaron esos textos, y esos son los textos esas copias son las que se tienen, ¿no es cierto?, que están más de 700 a 1000 años de diferencia y fueron escritas alrededor del año 1200 después de Cristo. ¿Ya? Por lo tanto, esas copias no son más de 9 o 7. En vez que los pergaminos, los papiros que tenemos desde el más antiguo, del 125 de nuestra era, hasta aproximadamente el año 350 de nuestra era, que son los textos, los evangelios, las cartas, todos los libros canónicos, nos da una cifra de más de 5.000 textos. Notan la gran diferencia, y por eso que nosotros decimos que la autenticidad histórica, tanto de Jesús como de las cartas de los discípulos, como las cartas de Pablo, como el Apocalipsis de Juan, nos llevan a decir que hay una realidad histórica, hay un peso, un fundamento, ¿no es cierto?, de todo aquello que habla y dice ser lo que nosotros creemos que nosotros somos, ¿no es cierto? Somos cristianos. Por lo tanto, hay un gran peso de antecedentes y de arqueología bíblica que nos da la seguridad de que no hay ninguna duda de que la existencia de Jesús, de que el Jesús histórico, de que la vida de los apóstoles, de los hechos de Pablo también fueron, ¿no es cierto?, tal cual como se cuentan y cómo se narran y cómo se explicitan en la palabra de Dios a través de los evangelios y las cartas consecuentes del Nuevo Testamento. Todos estos antecedentes nos dan la imagen también de cómo se vivía ahí en Galilea en el siglo I. Era un territorio que era tradicionalmente de las tribus de Neftalí y Zabulón. Ya de las tribus de Israel, ahí se asentaron las tribus de Neftalí y Zabulón. Además, es una zona que es la zona agrícola de Israel, la zona donde está, ¿no es cierto?, la zona agraria, la zona comercial, la zona de pesca. También está caracterizada por ser la zona más alejada de la capital, que es Jerusalén, y por lo tanto de las famosas costumbres citadinas. Por lo tanto tenemos a una Galilea que tiene ciertas características de campesinas, de ser más agraria, de tener una clase más preocupada de ser productora, de comerciar, y esa es la característica principal de la zona de Galilea y de Nazaret. Por decir alguna cosa, son un tipo de clase emprendedora. También tenían ciertas características al hablar. El arameo, que era el idioma más común, ellos lo pronunciaban de una manera diferente. No podían pronunciar algunos fonemas, y por lo tanto ellos eran muy fácil de identificar. De hecho, se cuenta la anécdota que cuando Pedro habla en la sinagoga o frente a las autoridades romanas, inmediatamente lo identifican como un galileo. ¿Por qué? Por su forma de hablar. ¿Ya? Además, en esta zona se habían dado algunos levantamientos o rebeliones contra el Imperio Romano. Quizás la más conocida, y por la cual se hicieron muy conocida la zona de Galilea y de Nazaret como una zona de rebeldía y de personajes que se habían rebelado contra el estatus, digamos, los gobiernos establecidos por Roma en la zona de Judea y de Galilea, ¿no es cierto?
era la famosa rebelión de Judas el Galileo, que había sucedido en los tiempos de César. De ahí la frase que se conocía: ¿algo bueno puede venir de Nazaret o de Galilea? Porque era conocida por esta rebelión que había llevado a cabo este Judas el Galileo, y que el cual había terminado obviamente de una manera bastante violenta, siendo totalmente sometida esta rebelión, y sus principales, entre ellos obviamente Judas el Galileo, había sido también crucificado. Estos hechos que están narrados aquí en el capítulo 4 de Lucas dan comienzo entonces a las actividades de Jesús. Estos 17 versículos de este capítulo 4 de Lucas es un resumen de lo que ocurrió a lo largo de todo el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, a través de lo que dicen estos versículos, Él se revela como el Mesías. A la vez, los judíos que lo oyeron demostraron que no le creyeron y que no se sintieron capaces de reconocer la bendición que venía de parte de Dios al mandar a su propio Hijo. Pero también una tercera característica que sale en estos versículos es que estas buenas nuevas, este evangelio, también se iba a dar a conocer a personas que no eran judías. Y aquí hace alusión, ¿no es cierto?, a estos dos casos, como la viuda de Sarepta y Naamán el sirio. Así que vayamos desglosando estas características que tiene el capítulo 4 del versículo 14. Jesús dice: volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Después de que Jesús es tentado, el Señor Jesús regresa lleno del poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús se hizo de un carácter y de esta manera necesitaba de ser guiado por el Espíritu Santo para formar ese carácter. Por lo tanto, si el Señor necesitó ser fortalecido y guiado por el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? ¿No es cierto? Con mucha más razón tenemos necesidad de ser fortalecidos en nuestro carácter y ser guiados por el Espíritu Santo. Después en el versículo 15 dice: enseñaba en las sinagogas de ellos y era alabado por todos. Sí, tal cual, Jesús comenzó a dedicar tiempo a enseñar y a explicar y compartir de la labor de maestro, y era reconocido como tal. Por lo tanto, podemos decir a través de esta realidad que Jesús sabía leer, sabía escribir, sabía hablar por lo menos dos idiomas, el hebreo y el arameo. Por eso también después de un tiempo Él se dirige a su ciudad de crianza, a Nazaret. Por eso era conocido, ¿no es cierto? Yo ya les he dicho. Y realiza esta declaración de principios de lo que va a ser su ministerio, de lo que es su ministerio, de su tarea, de la profundidad de la palabra de Dios que se está cumpliendo justamente en ese momento. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado, el día de descanso, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Se levantó a leer, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este suceso es registrado por Lucas y fue tan extraordinario que no podemos pasarlo por alto. Se nos dice que después de la tentación el Señor regresa a la ciudad donde se había criado, Nazaret. Generalmente la ciudad se siente orgullosa, ¿no es cierto?, cuando uno de sus habitantes, ¿no es cierto?, tiene más fama, es conocido. Y era como costumbre que la comunidad de Nazaret se reuniera el día sábado en la sinagoga, en el día de reposo. Y por lo tanto Jesús va a la sinagoga de Nazaret, y este lugar, la sinagoga, es muy importante porque tiene un significado para la vida de la comunidad hebrea, ya que era el lugar de reunión. Y aparte de eso representaba al templo, obviamente, porque el templo estaba en Jerusalén. Y por lo tanto, ahí, en ese lugar, la sinagoga, era el lugar donde
se iba para conocer, para saber y para tratar los distintos temas relevantes de la comunidad, pero también para escuchar, para adorar y para interrelacionarse con Dios. Este lugar, en cada ciudad de importancia, representaba un punto de referencia para las situaciones y los momentos importantes de esa misma ciudad, y sobre todo en el día del descanso, sobre todo en el sábado. Por lo tanto, así concluía la semana para Jesús, leyendo y enseñando en la sinagoga. Podemos imaginarnos que él durante la semana tenía sus trabajos, tenía cosas que hacer, se dedicaba probablemente en algunos de sus momentos a la profesión de carpintero, pero cuando llega el sábado, él va y comparte y lee la palabra y la enseñanza de la misma en la sinagoga. Por lo tanto, él se pone de pie, como era la costumbre, lee la palabra de Dios y después él se sienta para comentar, para explicar, para enseñar. Y en ese momento, cuando él estaba concluyendo, él se detiene en la lectura y no lee todo el texto de Isaías, sino que para diciendo y agregando e incluyendo la frase y la oración: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por lo tanto, esta es una declaración, es una promesa que el mismo Jesús la dice. Es el tiempo de su cumplimiento. Hoy Él se ha cumplido. Él está entre nosotros. Es el reino descendiendo entre nosotros. Después continúa diciendo el texto: todos daban buen testimonio de Él y estaban admirados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este Yoshua Bar Yosef? Las personas al verle le reconocían, le recordaban, le sabían identificar como el hijo de José, el Yeshua Bar Yosef, un carpintero. Y este detalle ya complica la situación y no les hace sentido a los habitantes de su propia ciudad que este carpintero podría ser, como él decía, que era el Mesías, el Hijo de Dios, el prometido. Por lo tanto, inmediatamente comenzaron a cuestionar la autoridad con la que él decía estas cosas. ¿Cómo podía ser el hijo de José, el muchacho que vieron crecer en el pueblo, el Mesías? Lucas está resaltando enfáticamente el hecho de que Jesús fue a Nazaret para precisamente identificarse con la fragilidad y con el carácter de la humanidad, que pone muchas veces en duda lo que Dios mismo a veces está hablando, que Dios mismo está declarando. Continuamos leyendo. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Como se dan cuenta, el Señor Jesús da 2 ejemplos, 2 casos de personas que no eran judías, ¿no es cierto?, que no eran del pueblo hebreo y que obtienen la gracia y la misericordia de Dios. Ellos fueron bendecidos, aunque no eran de su propio pueblo, de su propia familia, de su propio grupo. Y esto obviamente enojó a las personas que estaban escuchando esta palabra. ¿Por qué? Porque lo habían visto crecer, lo habían visto trabajar, lo habían visto con sus características, y por lo tanto comienzan los prejuicios. Y esos prejuicios son los que en ese momento prevalecen para ver a Jesús con otros ojos. Ya no como un maestro, ya no como un Mesías. Aquí aparece la religiosidad y el legalismo. Aquella que da seguridad y da conformidad, pero que necesita fe. Porque cuando a ti hay una palabra que
hay una palabra que se ha entregado, una palabra que se te ha revelado, tú tienes que tener la fe para sostenerte en ella. Y aquí ellos estaban confiando más en lo que habían visto, más en lo que habían, la realidad de la cual ellos estaban acostumbrados, y no estaban viendo con los ojos de la fe. Vamos ahora a leer el versículo 31. Jesús trasladó su centro, aquí vemos que Jesús traslada su centro, por lo tanto, de Nazaret a Capernaum, para continuar el ministerio. Y dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados le enseñaba. ¿Ven? Vuelve a hacer lo mismo, pero ahora en Capernaum. A partir de este versículo y por el resto del capítulo, tenemos aquí un día de actividad del Señor Jesús. A muchos de nosotros nos hubiera, ¿no es cierto?, gustado pasar un día con Él. Y Lucas aquí da como un relato de todo el día. Ya tanto en el Evangelio de Marcos como Mateo registran el hecho de que el Señor trasladó su centro de actividad de su ciudad natal, de su ciudad de infancia, Nazaret, a Capernaum en el mar de Galilea. Y tomó esta decisión, ¿por qué? Porque la propia gente de su ciudad ya no le quería reconocer. Sigamos leyendo el 32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra tenía autoridad. Aquí el Señor Jesús enseñó nuevamente en la sinagoga el día sábado. Y estaba enseñando no como un escriba, no como un fariseo que estaba a cargo, ¿no es cierto?, de el dar la palabra, el entregar el mensaje en la sinagoga, sino que dice ahí que él predicaba y enseñaba con verdadera autoridad. Continuamos leyendo el relato en el versículo 33 al 37. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Todos estaban maravillados, se decían uno a otro, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus impuros y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de la región. Vemos aquí que Jesús expulsa un espíritu impuro de una persona sin dejar ningún daño al ser liberado. Iniciando aquí una acción de varias sanidades, liberaciones, como ya lo había declarado, ¿no es cierto?, en la palabra que había leído en la sinagoga. Después en el 38 y 39 dice, entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Parece que después de salir de la sinagoga, el Señor nuevamente comienza a caminar, se dirige a la casa de Simón Pedro, probablemente a la hora de la comida del mediodía, y mientras se encontraba allí, le piden que sane a la madre de la mujer de Pedro, ya que ella tenía mucha fiebre. Y en esa época la gravedad de la enfermedad se veía principalmente por la fiebre. Y por lo tanto, si tenía mucha fiebre, quiere decir que estaba corriendo riesgo. Y por lo tanto, él inmediatamente comienza a reprender a la fiebre. Y de esta misma manera que trató el problema del demonio, ¿no es cierto?, él trata el problema aquí de esta fiebre. Pero inmediatamente, de un momento a otro, la suegra de Pedro se levanta. Y no solo se levanta, sino que comienza a servir. O sea, está totalmente recuperada. No aparece aquí una sanidad gradual, como en otros casos, sino esto ocurre de inmediato. Eran casos sorprendentes. Y en cada uno de estos casos, la causa que provocaba el daño fue eliminada, fue sacada. Y no tuvieron efectos secundarios, ni el primer caso, ni el segundo caso. En ningún de los dos casos, tanto del hombre como de la suegra de Pedro, no hubo ningún daño hacia ellos, sino que inmediatamente comenzaron a accionar. También ahora leemos en los versículos finales, del 40 en adelante. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día,
salió y se fue a un lugar desierto y la gente lo buscaba. Y llegando a donde estaba, lo detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Cómo podemos ver toda la actividad, los hechos, la historia del inicio de este ministerio de Jesús? Tremendo. Un día completo en la vida de Jesús. Desde que empezó a enseñar, desde que empezó a declarar, hasta que comenzó a sanar, almorzó, volvió a sanar, volvió a liberar y prácticamente no tuvo descanso. Por lo tanto, la noticia acerca de la autoridad de Jesús sobre cómo Él sanaba y cómo las enfermedades salían, se difundió muy rápidamente por la zona. Ya avanzada la tarde, como dice ahí, casi de noche, cuando era el día del reposo, Él seguía trabajando, seguía haciendo. Y obviamente que esto, para el hebreo, para el judío, no era bien visto, ya que el día del reposo era para descansar. Pero Él decía, necesito hacer lo que he venido a hacer. Por lo tanto, el Señor va al encuentro de las personas, va al encuentro de las necesidades, va a esa situación que está afectando a las personas. Pasa por los enfermos, los toca, los sana, los libera a los que están con espíritus. Por lo tanto, Jesús sabe que el tiempo se ha cumplido, sabe que este era el momento para que todas estas cosas comenzaran a suceder. Y aún así, podemos ver que la historia en su pueblo, en su zona, no fue como tal reconocida. Por eso dice la palabra en el Evangelio de Mateo, citando precisamente a Isaías, que Él, Jesús, Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque el Señor estaba cumpliendo el propósito con el cual Él había sido incrustado en la historia. De una manera extraordinaria sanaba y liberaba. También, como dice el capítulo 53, 4 de Isaías, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que le había castigado y humillado, pero el Señor llevó las enfermedades y las dolencias de todos nosotros con el amor, con la compasión, con la paciencia, con la sumisión, con la obediencia, hasta el final. Aún a pesar de que el propio Israel, de que su propia gente no lo consideró, no le creyó, porque no solo conocían al Mesías y al Jesús, sino que conocían al carpintero, al hijo de José. Pero nosotros lo consideramos de otra manera. Nosotros lo consideramos como nuestro Salvador, como nuestro sanador. Por esto, por lo que sabemos, Él se sintió compungido, se sintió muy tocado por aquellos que necesitaban una respuesta del amor de Dios, por lo cual en ese tiempo no lo había. Por lo cual el pueblo de Judea, el pueblo de Galilea, el pueblo de Nazaret, el pueblo de Capernaum, estaban pasando muchas dificultades con los apremios que el Imperio Romano les imponía a través, ¿no es cierto?, de lo que nosotros conocemos como los reinados de Herodes, de los hijos de Herodes, porque ellos eran como los encargados de suplir todos los impuestos y todos los requerimientos que el Imperio Romano les exigía a los judíos. Y los judíos tenían por esto la posibilidad de seguir teniendo su religión y cumpliendo, ¿no es cierto?, con sus deberes hacia Dios. Pero obviamente que era una situación muy compleja. Y por eso que también Jesús tiene compasión, especialmente por los enfermos, porque esa sanidad hacia las enfermedades de ese tiempo no solo hacía que le reconocieran, sino que Él también tomaba
para sí esa autoridad de poder decir que toda enfermedad de parte de Dios iba a ser sanada, toda necesidad iba a ser suplida. El énfasis principal del ministerio de Jesús era la predicación de estas buenas nuevas. Él quería que la historia lo reconociera como el Hijo de Dios, como aquel que había venido a cambiar la historia del mundo. Y por eso que al reconocer a Jesús y la historia, sabemos e identificamos que Él hizo una inflexión, un antes y un después en la humanidad. Por eso que los historiadores reconocieron este hecho y dividieron la historia en antes y después de Cristo. Por eso que es importante saber que cuando nosotros como hijos de Dios, como los redimidos, como los salvados, como los totalmente justificados por el Señor Jesús, debemos reconocer que Él fue e hizo lo que la Biblia dice que hizo. Y debemos creer lo que la Biblia dice sobre Él, pero también lo que la Biblia dice sobre nosotros. Si la historia lo demuestra, también nosotros debemos asirnos y creernos y fundamentarnos en esta verdad que es la palabra de Dios. Sin duda que el Evangelio y la predicación de ese Evangelio, de esas buenas nuevas, fue la comisión, el propósito y el valor que Jesús le impuso a su tarea aquí en la tierra. Y no puede nadie poner en duda que Jesús cumplió, que Jesús llegó al total convencimiento de que su promesa, de que su entrega, de que su obediencia era el poder salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué mejor ejemplo de cómo comenzar este ciclo de predicación y de mensajes con respecto a la vida de Jesús, con respecto a Jesús, con respecto a su palabra, con respecto a lo que Él quiere revelarnos en la vida a cada uno de nosotros, de lo que Él es y representa para cada uno de los que pueden llegar a reconocerlo como su Señor, a ser sanados, a ser salvados, a ser restaurados. Esto es el valor de Jesús en la historia. Él la cambió, Él la modificó, Él vino a reemplazar esta antigua ley por esta nueva ley. La ley en que nosotros somos justificados por amor. Y este es el gran propósito con el cual Dios mandó a Jesús a la tierra. Sin duda que vamos a aprender mucho, vamos a conocer mucho, pero también va a revelarse mucho de Jesús en la vida de cada uno de nosotros en este ciclo. Espero que podamos haber dado algunas luces con respecto a el propósito, el lugar, la historia de este Jesús de Nazaret, que nació en un lugar de Judea, pero que vivió y se crió en un lugar de Galilea. Y como Él, siendo de un lugar tan alejado de los lugares más importantes, cambió la historia. Algo pequeño se forjó en algo tan grande. Es como los comienzos de Dios. Los comienzos de Dios son así. Son humildes, son pequeños, pero tienen una connotación enorme, que ni siquiera nosotros la podemos entender ni dimensionar. Que el Señor nos pueda revelar, que el Espíritu nos pueda dar sabiduría para comprender y saber todo lo que significa Jesús, la historia, los hechos, los acontecimientos, la revelación y todos los milagros y lo sobrenatural que conlleva el que Jesús haya estado con nosotros, haya cumplido su tarea y nos haya liberado. Damos gracias al Señor por esto. Vamos a orar. Señor, gracias por la vida de Jesús. Gracias porque Jesús vino a la tierra. Fue puesto en este lugar con un propósito, con una historia, con un caminar, con un ministerio, con un propósito con el cual Él pudo salvar a cada uno de nosotros y a cada uno de los que van a llegar a sus pies.
Te damos gracias por eso. Reconocemos, Señor, el valor de la historia de Jesús, del valor de la verdad y la realidad que significa Jesús, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad, porque Él vino a cambiar la humanidad. Y por eso te damos gracias. Y esperamos, Señor, que tú, con el Espíritu Santo, nos estés guiando, acompañando, fortaleciendo y guiando, Señor, en este caminar de conocer más a Jesús. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo. Amén. Damos gracias al Señor por esto. Espero que tengan una muy buena semana. Estamos iniciando este ciclo y expectantes a lo que viene. Así que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo.